Si mi hijo o hija sufrió bullying o acoso escolar o violencia, ¿cómo actuar? Hay un protocolo que todos los directores deben de llevar a cabo en la escuela desde un diagnóstico. Un diagnóstico que nos permita ver la situación emocional de los menores. ¿Puede ser expulsado un alumno de una escuela? Mira, no podemos negarle el derecho a la educación. ¿Qué pasó con? ¿Ya no está la operación mochila o sí pueden hacer la operación mochila? Por eso es muy importante que las mamás y los papás sí le crean a sus hijos. A veces no están inventando una historia de no quiero ir a la escuela, hay que creerle. ¿Y cómo vamos a tener? Y maestros crean a los papás también. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los saludo con mucho gusto. Su servidor Luis Alberto Medina le da la bienvenida a un capítulo más del video podcast El Mundo Cambió, que hacemos acá en Puente Estudio. Y hoy tenemos un invitado especial, el secretario de Educación, Froilán Gámez, que viene a hablar de varios temas, cómo están las escuelas, los valores en las escuelas, el bullying, adicciones, las privadas, las áreas de oportunidad, la corresponsabilidad. A ver, de todo un poco. Vamos a hablar aquí con el secretario de Educación, a quien le damos la bienvenida. Gracias por atendernos, secretario. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a este, pues muy interesante proyecto, como de los muchos que tienes, estimado Luis Alberto, y contento de platicar. Es un tema muy relevante para la sociedad en general, pero específicamente para las mamás y los papás, pues, que tienen a sus hijas e hijos en las escuelas, en las distintas escuelas en el estado de Sonora, y que siempre para nosotros como autoridad educativa es una ocupación el que se erradique dentro de nuestros planteles escolares la violencia contra cualquier niña, contra cualquier niño, y por supuesto estar muy pendientes de la prevención y los protocolos de actuación, como lo mencionabas ahorita. Sí, ¿no? De todos los temas, cualquier forma de violencia. ¿Cómo está el caso Fátima de lo que ocurrió en el Estado de México? Ciertamente van a decir, no, fue en el centro. A una niña aventada por el tercer piso por su gusto al K-pop, que aunque dijo Mario Delgado que no estaba comprobado. A ver, para las alarmas. El papá dijo, sí habíamos denunciado, pero yo estoy seguro que hay muchos casos de bullying en Hermosillo, en Sonora. A mí me llegan casos en escuelas privadas también, denunciados. Entonces, a ver, ¿cuál es el diagnóstico que traes y sobre todo qué hacer, ¿no? ¿Cómo lo están atendiendo los maestros para no estar normalizando todo esto? Claro, fíjate que es muy importante lo que dices, una detección temprana de parte de las mamás, de los papás, cuando vean algún desajuste en sus hijas, en sus hijos, incluso cuando llegan a casa, preguntarles, darles esa confianza a los menores de que puedan ellos expresar con quien más confianza le tienen, que son los papás, o a nuestros hijos, darles esa confianza como padres de familia y preguntarles todos los días, ¿qué pasó en tu escuela? ¿Algún compañero te hizo algo? ¿Cómo te sientes? Es fundamental partir de eso. Si vemos un foquito rojo en ese sentido, hay que de inmediato acudir a la autoridad educativa, y como bien lo mencionas, no son exclusivos de las escuelas públicas. No, hombre, no. En las escuelas particulares también sucede lo mismo. Y el primer llamado es a que las mamás y los papás puedan acercarse con la autoridad educativa, con la dirección en este caso, con los directores de los planteles, para hacer un llamado a que se pueda decir que su hijo o su hija, pues hay un desajuste socioemocional. ¿Cómo? Eso es muy importante. Por ejemplo, ¿cómo si para el padre o madre que me vaya a ver este video podcast, si mi hijo o hija sufrió bullying o acoso escolar o violencia, ¿cómo actuar? ¿Cómo están actuando? Ahorita vamos a si hay denuncias o no. Así es. Porque no cualquiera se atreve a denunciar. Primero, hay un protocolo que todos los directores deben de llevar a cabo en la escuela desde un diagnóstico. Un diagnóstico que nos permita ver la situación emocional de los menores. Eso es, digamos, de cajón, que lo tienen que estar haciendo. Con ese levantamiento también los directores pueden alertar a una mamá o a un papá si algo de esto está sucediendo. Pero si hay una acción ya ejercida de acoso escolar, de bullying, como bien lo conocemos, el menor de inmediato por el directivo debe ser separado de su salón y llevárselo a un área donde se pueda proteger. El siguiente paso es informar de inmediato a la supervisión escolar. Todos los planteles, tanto privados como públicos, tienen una supervisión escolar.
Todos están divididos, sectorizados a supervisiones escolares. Una vez que la supervisora tiene el caso, deberá de notificarnos a nosotros como autoridad educativa, ya sea a la Dirección General de Primarias, a la Dirección General de Secundarias, o bien, si es un caso de preescolar, a la Dirección General de Elemental. Entonces, esos son, digamos, los primeros pasos cuando hay una detección por parte nuestra. Si es de parte de los papás, deberá de acudir a la dirección del plantel y de inmediato el director actuar en base a este protocolo para darle vista a la supervisión escolar, ¿no? Entonces son los primeros pasos que hay que estar atendiendo para detonar estos protocolos. ¿Puede ser expulsado un alumno de una escuela? Mira, no podemos negarle el derecho a la educación. Por supuesto que puede ser cambiado de escuela. Dependiendo de la gravedad del caso. Dependiendo de la gravedad del caso. Tú sabes que es un derecho universal, no se lo podemos negar, pero una vez que hemos actuado en este sentido, tendremos que invitar a las mamás, a los papás, de quienes estén incidiendo en la afectación de algún menor u otro, para hablar con los papás. Es muy importante, y aquí lo mencionabas al principio, la corresponsabilidad. Hay que analizar qué sucede en casa, por qué estos menores actúan con un acoso contra otro, por qué no se defiende el menor, qué pasa, por qué no lo habla. Tenemos que hacer este tipo de diagnóstico y para ello en muchos de nuestros planteles tenemos unidades que apoyan en este sentido, se llaman USAER, que cuentan con trabajadoras sociales, que cuentan con psicólogos, que cuentan también con terapias de lenguaje. Eso es muy importante que lo sepan las mamás y los papás. No los tenemos todavía en la totalidad, pero va creciendo conforme se abren estos espacios desde la federación y por supuesto desde la participación estatal para apoyar a las alumnas y a los alumnos en este sentido. Una vez que hemos citado a las mamás, a los papás, que se han escuchado y vertido las versiones necesarias, se hace un acta de hechos o se instrumenta un acta de hechos. Posteriormente solicitamos a los docentes que tienen contacto directo con las alumnos, con los alumnos, un escrito también del hecho investigado. Para de ahí pasar a lo que privilegiamos siempre, la mediación. Muy importante, tú has hablado también en muchos programas de la mediación, que nos puede llevar a soluciones sin necesidad de una expulsión, sin necesidad de tener que meter alguna autoridad ya del orden de la seguridad pública, dependiendo de la afectación, por supuesto, y en caso pues necesario, hasta canalización al sistema DIF, para que pueda, dependiendo de la gravedad, pues tener una actuación con la menor o con el menor, ¿no? ¿Cómo se hace este paso de mediación? Porque sí es importante, decías, dependiendo de la gravedad del caso, primero tiene que ser separado, hay que tener muy claro. Puede ser expulsado dependiendo de la gravedad del caso. Se cita a los padres si no atienden al menor, es decir, si no hablan con él o la escuela, ¿cómo se da eso? Si es necesario que los padres, ojo, y comparta este video podcast, porque estoy seguro que muchos no saben cómo actuar, o la dejan pasar, o llega el niño o la niña golpeada y no pasa nada. O bulleado, hablemos ahorita de las características del acoso escolar, pero sí hay esa etapa de mediación importante. Claro, sí, tiene que haber, ¿no? Una vez que están pues ya desahogadas todas las versiones, tiene que entrar la etapa de mediación. Ya intervenimos como autoridad educativa. Tenemos una dirección general para escuelas particulares que interviene también en el caso. Y cuando ya es llamada la autoridad superior, digamos, en este caso la Secretaría de Educación y Cultura, tanto la Dirección General, si es escuela particular, entra junto con la Dirección General de Primaria, si es primaria, elemental, si es preescolar, y secundaria, si es en este nivel, acompañada de nuestro jurídico. Ahí se está llevando a cabo todo el protocolo ya de discusión de hechos. También se hace, puede ser en nuestras oficinas o puede ser en la dirección, de preferencia, son llamados a nuestras oficinas para tener pues un tema, digamos, de imparcialidad, pero tampoco de no afectar la convivencia escolar.
que eso es muy importante cuidarlo. Tú sabes, si un menor ve que está o entrando o saliendo o se puede abrumar o alterar el qué está sucediendo en mi vida escolar, que eso lo privilegiamos desde la Dirección General de Convivencia Escolar y Salud Escolar, es donde se llevan estos casos. Cuando ya estamos en este punto, la autoridad tiene que mantener informada todo el proceso a los padres de familia, tanto de un lado como del otro, para que ellos vayan entendiendo hacia dónde vamos. Una vez que se han desahogado los puntos, si no se llega a un acuerdo, pues ya tenemos que elaborar otra acta de hechos en donde explicamos las acciones realizadas y notificamos a la autoridad, por ejemplo, a salud, si se requiere una intervención psicológica, psiquiátrica o de ayuda de seguimiento de otra índole. Igual, si hay una afectación, agresión superior, pues también tenemos que darle vista a la autoridad de seguridad pública para ver en qué sentido pueden ellos actuar. Por supuesto, si hay una afectación real y hay una aceptación, pues sí se tiene que separar al menor, garantizando que lleve un tratamiento de salud junto con la familia. Sí, porque es víctima también, ¿no? Exactamente, es una víctima, pero también puede ser una víctima dentro del ambiente familiar y que él lo refleja en el salón de clases, ¿no? Sí, Entonces, sí se tiene que haber una intervención acompañada pues de la autoridad especializada en ese sentido, que es salud, la Secretaría de Salud, y posteriormente, ya que tenemos esta notificación, pues ya también hay un cuidado de la identidad de los menores y hemos llevado a cabo algún caso mencionado en Hermosillo, pláticas en algunas escuelas para que acepten al menor y también cuidamos la confidencialidad, ¿no? Se firman algunos contratos de confidencialidad para cuidar a quien es revictimizado, en este caso principalmente el menor, que a veces no entiende todo lo que sucede a su alrededor. Ese es un actuar en ese sentido. Hay muchas, tú sabes, muchas manifestaciones en el tema de acoso escolar, de la violencia. ¿Qué viene siendo? ¿Cómo diseccionarlo? ¿Cómo interpretarlo, el acoso? Bueno, tiene varias vertientes. Hay acoso verbal, por ejemplo. Hay un acoso social, donde intervienen muchos otros compañeros. No es un ente aislado, no es al tú por tú, puede ser en comunidad. Hay acoso físico, que ese es uno de los más graves, porque va dejando traumas inmediatos. Hay acoso psicológico incluso. Y el otro es, que es un poco más nuevo y reciente, que también tenemos que tenerlo muy en cuenta, el acoso cibernético. Hoy están nuestros jóvenes expuestos a los aparatos digitales, al acceso a las computadoras, y aquí hacer de nueva cuenta el llamado a las mamás, a los papás, a que estén bien vigilantes de la información que está recibiendo su menor, porque ahí también puede haber manifestaciones que no nos enteramos de inmediato, pero que a través de los contenidos que visualizan, el menor puede tener una manifestación porque el cerebro no ha madurado para la información que recibe distinta a la que queremos entregarle en casa, ¿no? Entonces sí, este también es un tipo de acoso. Obviamente este acoso cibernético nos puede llevar a un acoso sexual incluso, ¿no? Porque los van llevando a las y los menores hasta que pueden caer. Por eso tenemos que, como padres de familia, estar muy vigilante de la información que reciben nuestros menores a través del internet o de los aparatos que les presten las mamás y los papás. Obviamente no se permiten el acceso en las escuelas. Sabemos que a veces los esconden en las mochilas. Y aquí voy a entrar a otro tema que también es muy mencionado, la revisión mochila. Antes de entrar a eso, Sí. nomás para culminar el tema del bullying, ¿cuántas denuncias hay? Mira, son variadas. ¿Al mes o al año? No ¿Cómo tenemos es? una cantidad mensual, no es un promedio. Afortunadamente en nuestro estado son aisladas, como bien mencionabas, como el caso de Veracruz, no somos ajenos. Estado de Por eso México. es un llamado temprano.
a que lo hagan, pero son aislados, son muy pocos, Luis Alberto. Afortunadamente, estamos en buen momento para hacer una intervención. Qué bueno que sea preventivo. Entonces, sí, pero hay un reporte de 1 a 5 en lo que va del año, por ejemplo. No específicamente como bullying, sino algún ataque de otro tipo. Y afortunadamente, en su gran mayoría de estos que te menciono, son fuera de las escuelas. Por eso el privilegio que debemos de tener siempre que digas tú, no está interno en la escuela, ¿no? Ha habido riñas. Bueno, pero hay que prevenirlo. Hay que prevenirlo. Porque estoy seguro que no todo se denuncia, secretario. A lo mejor también será. No, por eso es muy importante que las mamás y los papás sí le crean a sus hijos. A veces no están inventando una historia de no quiero ir a la escuela. Hay que creerle. ¿Y cómo vamos a tener? Y maestros crean a los papás también. Exactamente. Nadie es enemigo de nadie ni quiere mentir por nada. Hay que creer, hay que escuchar a los hijos. ¿Dónde pueden tener más información de sus talleres? Que nos busquen en la Secretaría de Educación y Cultura, pueden acercarse. Tenemos ahí la atención para todo aquel padre de familia que lo quiera hacer. Cuidamos también la discreción. El primer contacto y más directo, porque es donde están físicamente, es el director de cada plantel. A través del director se activan el seguro escolar para las menores, para los y las menores. Se activa también el registro de uniformes escolares gratuitos. Se activa la vida diaria. Empieza por un director de la escuela. Ya si no hay atención con su director, pues por supuesto que estamos con todas las puertas abiertas. Me ha tocado recibir a muchas madres y a muchos padres de familia con distintas historias, porque también la inclusión es una parte importante con aquellos alumnas y alumnos diagnosticados con alguna discapacidad o bien con alguna condición, como el autismo específicamente, que hay que intervenir a veces también en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, porque por denuncias que han hecho. Porque no saben actuar, principalmente a veces en escuelas privadas, no saben cómo actuar. ¿En privadas o públicas? Principalmente en privadas, fíjate, hay mejor atención en públicas porque se ha venido desde hace mucho tiempo, desde que se habilitaron los centros de atención múltiple, ya más de 24 años, profesionalizando al personal docente, y hoy nuestras escuelas regulares, digamos, por decirlo de alguna manera, los planteles en su totalidad, recibimos alumnos con autismo. Tenemos en estas prescripciones anticipadas más de 600 alumnos diagnosticados con el espectro autismo. Y por supuesto, alumnos con discapacidad, más de 2.600 en escuelas públicas. En toda la red. ¿Cuántas escuelas son? Son 3.115 escuelas públicas de educación básica, casi un poquito más de 430,000 alumnos los que atendemos directamente. Y bueno, sí, también no nos tocan directos, pero hay aproximadamente 50,000 alumnos en escuelas particulares de educación básica. El 85% estudia en una escuela pública. Bien. ¿Y ya no hay denuncias por maltratos a los estudiantes autistas? Fíjate que no, afortunadamente, pero sí por mal manejo. Hemos recibido madres y padres de familia que en alguna ocasión el docente, te digo, y esto prácticamente nos ha pasado en escuelas particulares donde hemos intervenido, que hay un mal manejo de parte del docente, y por supuesto hay que acompañarle, a sensibilizarlo, a cómo la inclusión tiene que ser en todos los ámbitos, cómo despejar a una niña o a un niño que está teniendo alguna crisis de materia del autismo, ¿no? En la mochila, me decías, ¿qué pasó con...? ¿Ya no está la operación mochila o sí pueden hacer la operación mochila? Porque estaba un caso también en la secundaria 57 en donde un niño, de una supuesta venta de droga incluso, un niño fue drogado. ¿Y que ya no pueden hacer la operación mochila? ¿O sí, las escuelas? La autoridad, en este caso educativa, nosotros, el docente, los directivos, no tenemos la facultad de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay, hoy tú sabes, derechos humanos privilegia la integridad siempre de los menores y también su privacidad. Y también podía suceder cuestiones de encontrar algo que pudieran acusar al docente, de haberlo puesto en la mochila, ¿no? ¿Cuál es el llamado y en qué hemos trabajado con la Asociación de Padres de Familia? A que los padres de familia se organicen. Y si ellos autorizan, y si ellos se organizan, ellos hagan la revisión mochila
al entrar a la escuela y si están organizados a salir también. Pero ¿cuál es el llamado de la Secretaría de Educación y Cultura también a las mamás y a los papás? Que lo hagan desde casa, desde que salen. Pero si ellos tienen autorizado que una comitiva de padres de familia lo va a revisar en el plantel escolar físicamente, adelante. La autoridad educativa lo permite, pero tenemos que tener la autorización de las madres y padres de familia, cuidando el que no vaya a haber tampoco una afectación legal en el personal docente, ¿no? Y la autoridad que nos correspondería a nosotros. Pero estamos trabajando junto con Cecilio Luna y la Asociación de Padres de Familia para que esto se lleve a cabo de la manera que te estoy comentando. Tiene que ser definitivamente acompañados al 100% con los padres de familia. Ah, bueno, pero está la ventana abierta entonces. No, por supuesto, la ventana está abierta. Que hagan los padres. Entonces. Exactamente. Nosotros tenemos que cuidar, pues en no intervenir en la privacidad de la mochila del menor, del joven, porque al final del día una mamá o un papá se puede sentir ofendido o puede decir mi hijo no lo tenía, se lo pusieron, etcétera, etcétera. Por eso queremos el acompañamiento de las mamás y de los papás para que esto se realice. Lo sabe la Asociación de Padres de Familia y se están organizando para así llevarlo a cabo. ¿Y ahorita lo están haciendo algunas escuelas? ¿No? No hemos implementado, es una organización que se está dando. Y cuando ellos nos digan estamos listos, nosotros... Pero tiene que ser a través de la Asociación de Padres. A través de ellos, no podemos de otra manera. Sí, es decir, ¿y no sería claudicar decir que lo hagan los padres y no la autoridad? No, los acompañamos, pero con su autorización vamos a estar ahí presentes cuando ellos ingresen como autoridad educativa. No es que lo queramos dejar, es simplemente, pues son hoy temáticas también que enmarcan a los derechos humanos en las cuales no podemos incurrir y después tener una afectación en ese sentido, pero acompañamos la iniciativa. Se aplaude siempre, estaremos presentes para ser testigos, pero sí tiene que ser acompañado con ellos. ¿Y si tú lo ves necesario? Yo lo veo en algunos casos sí necesario. Yo privilegiaría secundaria porque ahí hay muchas emociones. Tú sabes, cuando uno es adolescente y entra en esa etapa, pues hay emociones, hay confusiones. No queremos que nos den órdenes, no queremos tener reglas, hay inquietudes distintas y creo que ahí debe de iniciarse y privilegiarse para actuar con las y los jóvenes de secundaria, que incluso la campaña contra las drogas de la presidenta Claudia Sheinbaum va enfocada a secundaria y también a preparatoria. Hablando de drogas, ¿cómo está el consumo en las secundarias, en las escuelas? ¿Qué dice el diagnóstico que tienen ustedes? Hablabas de un reporte, afortunadamente son casos también muy aislados. Hubo una detección de un menor que al parecer adquirió algún tipo para ponerlo en un aparato electrónico, de los cuales están prohibidos. Y por supuesto, cuando se detecta, se tiene que pues quitar de inmediato y notificar a las madres y a los padres. Pero se lo vendió alguien adentro, ¿no? Eso se dice, no hay una comprobación de que no así confirmado. Sea. Exactamente, no está confirmado. La autoridad educativa de inmediato activó al 911 el reporte y posteriormente pues intervino una ambulancia por este tipo de intoxicación. No habíamos tenido un reporte similar. Obviamente vamos a atenderlo con la discreción que merece también para el menor y acompañando a los padres de familia en este sentido para darle un seguimiento oportuno y también que se aclare dónde es que el menor adquirió. No hay venta dentro de las escuelas, por supuesto, que ni de algún tipo de droga, ni tampoco de aparatos electrónicos que hoy están prohibidos por la ley y por supuesto que cuando se detecta uno en alguna escuela, pues hay pues se les quita de inmediato, ¿no? Pero no es un problema, dices tú, el consumo de drogas ahorita. Latente. No es un problema de droga, no es un problema latente o de reportes. De reportes, ¿será? Pero porque latente sí es. Por supuesto que está, obviamente, te decía hoy, yo creo que al alcance de los jóvenes, adolescentes. Por eso estas medidas de prevención de la presidenta, principalmente contra el fentanilo. No descartamos ninguna de las otras drogas, vienen incluidas en los manuales que se están entregando, tanto en secundaria como en preparatoria,
a los padres de familia y también al personal para que sepa cómo actuar y cómo ir induciendo a que le digan no a las drogas. Es un tema que tenemos que hablarlo con la realidad, con la crudeza de que es, porque no queremos tener jóvenes que trunquen sus sueños por adquirir alguna sustancia que le trunque el futuro inmediato al menor y a los jóvenes. ¿No tienes entonces reportado, tú dices, un consumo? No, afortunadamente no hay un reporte. Nosotros tenemos intervenciones de capacitación, de pláticas, de todo tipo contra las adicciones, pero hoy nos vamos a abocar a una campaña nacional que es el decirle no a las drogas y la campaña contra el uso del fentanilo. ¿Cuál sería el principal problema en las escuelas de valores? ¿Qué estás viendo? ¿Qué les preocupa a ustedes? Ese es un punto muy, muy relevante. Estamos fomentando y desde mi llegada instalamos la visita permanente a las escuelas públicas principalmente, no son ajenas las particulares, de que se resalten de nueva cuenta los valores cívicos, de que las y los menores conduzcan el acto cívico y hablando de los valores de la semana. Cada semana se están enviando valores que se los lleven a casa para que puedan predicarse e invitar también a las mamás y a los papás. Les hablamos de ser buenos compañeros, de buscar siempre el día a día que llegan sus amigos, el cómo se siente. Siempre les hablamos de pregúntale cómo está él emocionalmente y hablamos del compañerismo, de la empatía, de la solidaridad. Yo creo que sí tenemos que seguir insistiendo en este sentido para fomentar valores y construir ciudadanía, que es lo que más nos apura ahorita, tener buenos ciudadanos y que en el futuro ellos puedan aportarle a su comunidad en un sentido positivo y no en negativo, ¿no? ¿Cuál sería no sé, a lo mejor el antivalor o la mayor preocupación? Ego énfasis, no sé, la falta de respeto, los alumnos a los maestros, que eso se quejan mucho, por ejemplo, de cómo los alumnos no respetan a los maestros, por ejemplo, ahorita. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? El operativo mochila, los valores, el buleador, pues no se hace en la escuela, ¿eh? La mayoría de las veces, yo creo que la mayoría de las veces se hace en la casa, ¿eh? Por eso puede venir de casa, pues ¿no? La mayoría de las veces, ¿no? Ajá, así es. Mira, ¿Cuál sería lo principal que les preocupe a ustedes? Mira, hay que hablarle de nueva cuenta a nuestras niñas y a nuestros niños. Siempre se lo digo yo también en todas mis intervenciones. Háganle caso a las maestras y a los maestros. Sí, es muy importante lo que dices, que la autoridad del docente se vea no solo como una autoridad académica, sino como una autoridad de respeto, pero también de una autoridad que inculca valores, que inculca buenos hábitos, que inculca disciplina. Es fundamental inculcar disciplina y que esta pues se pueda reflejar en casa. Yo siempre lo refiero, también les menciono la palabra agradecer. Siempre le digo a las niñas y a los niños y a los jóvenes, porque también voy a las preparatorias, lleguen a casa agradeciéndole a sus mamás y a sus papás por lo que hacen para que ustedes estén acá. Y yo creo que es muy importante el ser agradecido. Y por supuesto también a las maestras y a los maestros que pues la verdad ellos preparan con mucho entusiasmo su clase, pero también pues tienen que mantener promedio 35 niños y niñas en las aulas. No es sencillo tener un control, por eso sí debe de haber esta parte tan importante que es la disciplina. La disciplina los va a llevar desde el decir, el que tomábamos distancia es parte de la disciplina, ya desde ahí se está construyendo de que hay un espacio a respetar. Sí. ¿No? Y de que tenemos que tener para el acto cívico pues una relevancia como lo merece, los honores a la bandera, que ellos también los llevan a cabo y son estos valores que van fomentando no solo el patriotismo, sino también los hace sentir parte de una identidad que es la nación, nuestro estado y nuestro país. Pero son fundamentales estos puntos que te menciono para que se pueda llevar una formación integral del menor. En este contexto, las escuelas privadas, ¿cómo están? ¿Quién las regula, secretario? Sé que pues son escuelas privadas, pero las cuotas, hay padres de familias que dicen, oye, las cuotas nadie regula las escuelas, cobran lo que quieren, abren escuelas por aquí, por allá. ¿Qué está pasando con las escuelas privadas? Sí, nosotros no regulamos el tema del cobro.
no tenemos, digamos, algún andamiaje legal que nos haga entrar a esa materia. En ese sentido, pues las madres y padres de familia tienen la opción de denunciar ante la Profeco cualquier tipo de abuso que ellos sientan. Ya sea que les están, pues sienten que la colegiatura es estratosférica y no lo amerita por X o Y razón, o bien que les exigen adquirir cierto tipo de uniformes con cierto proveedor, etcétera, etcétera. Ese tipo de denuncias ellos lo pueden hacer ante la Profeco y será la autoridad que podrá intervenir en ese sentido. ¿Qué nos corresponde a nosotros? A nosotros nos corresponde intervenir en los modelos pedagógicos, en la que se debe de impartir en las clases, apegarse hoy todas las escuelas particulares a la nueva escuela mexicana, que es el fomento principalmente de los experimentos, de la experiencia, del fomento a la innovación, ciencia y tecnología, de intervenir con la comunidad en su conjunto. Eso es lo que marca la nueva escuela mexicana. No te marca aprendizajes, digamos, de memorización, sino de experimentación, de pensamiento crítico, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que nos corresponde a nosotros como autoridad. También velar que se lleven a cabo protocolos. En este sentido, todos los documentos que se realizan de la Secretaría de Educación y Cultura en materia... Que estén legales, pues. Exactamente, tienen ellos que apegarse a eso. También están sectorizados dentro de las supervisiones. Pero las mamás y los papás pueden denunciarnos cuando hay un tipo de acoso al menor, de algún tipo de abuso, de algún personal docente, etcétera, etcétera. Podemos intervenir, no como materia legal, pero sí acompañarlos en ese sentido y decirles qué autoridad es la correspondiente. ¿Quién la regula entonces? Si no es la SEC o este tipo de cosas, ¿quién la Bueno, regula? la SEC sí regula el aperturar una nueva escuela, ¿no? Okay. Hay ciertos criterios, pero también podemos cerrar la escuela cuando no se cumple. Pero antes de ese tema, me refiero, o sea, me queda claro que las cuotas, los cobros es Profeco, pero si hay casos de bullying, hay casos de excesos o maltrato de maestros, ¿quién regula a las privadas? Sí, ahí los acompañamos nosotros en un sentido de mediación y por supuesto ya se tiene que ir a un tema legal. O sea, las madres y padres de familia pueden poner un abogado en contra de la escuela y si hay alguna sentencia en contra de la escuela, ahí nosotros intervenimos y pueden perder el registro. ¿Y se ha dado el caso? Sí, sí, tenemos algunos casos, algunos que están en proceso, algunas denuncias, incluso también algunos quebrantos de algunas escuelas que tenemos que intervenir, obviamente quitar de inmediato el registro y garantizar que los menores que estaban en esa escuela puedan inmediatamente incorporarse a otra pública o privada. ¿Cuántos casos van? Pues hemos eliminado en el año pasado, bueno, no eliminado, está mal dicho, hemos cancelado casi 101 registros de escuelas en todos, en un año, en todos los niveles. Oh, wow. Privadas. Privadas, así es. ¿Qué quiere decir? ¿Que les quitaron el registro por algún u otro motivo, ¿no? Por ejemplo. Puede ser algún quebranto de escuela. ¿Quebranto a qué te refieres? Se declaran que... en quiebra. En quiebra y ahí tenemos que intervenir inmediatamente. Financiera. O porque, así es, o porque no cumplieron otro requisito. Por ejemplo, alguien que ya no le quiso arrendar la escuela, algún pleito legal entre los dueños, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que perjudique al que está estudiando en una escuela particular, denuncias, o por ejemplo, no puedo dar nombres porque hay temas legales, ¿no? Pero hay una escuela en el sur del estado que detectamos que había funcionado sin un registro oficial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los menores que están estudiando ahí no tienen una validez oficial en el sector educativo. ¿Y cuántos años tiene la escuela? No, pues ya tiene varios años. ¿Cuántos aproximadamente? No traigo el dato exacto, pero ya no es nueva la escuela, ¿no? Pero en esta revisión que estamos haciendo desde la llegada del gobernador Alfonso Durazo, pues hemos detectado ciertas cuestiones. Y el dato de 101 escuelas que te doy es en los 3 años del gobernador Alfonso Durazo. Son 35 el año pasado, ¿no? Pues son muchas, de todas maneras, son algunas. Así es. Por todo Sonora, por diferentes motivos. Razones son muchos los motivos. ¿Cuántos niños afectados ha habido? ¿O qué ha tenido que pasar? No te tengo, digamos, el dato específico, es variante. Te pongo el último caso que tuvimos en la zona, allá en Cananea específicamente, hubo
alguna afectación como de más o menos 80 alumnos, ¿no? Que hemos intervenido inmediatamente. Que se quedaron sin... En ese momento se queda en el limbo, pero de inmediato actuamos e intervenimos como autoridad para que tengan garantizada su educación. ¿La SEC lo hace parejo o dependiendo del sapo la pedrada? Como No, parejo. Están muy claros los reglamentos, están muy claras las normativas y quien la incumpla, pues tendremos que actuar en ese sentido. Obviamente, pues siempre buscarán el que no se les cancele un registro estatal. Hay registros federales, hay de los dos. Pero pues en lo que nos corresponde a nosotros es el registro estatal y permanentemente pues estamos en las verificaciones, ¿no? ¿El caso Liceo de San Agustín no recurrió o no consideró o no terminó en cancelación o de registro, no? Está en un proceso legal. Sigue abierto. Sigue abierto el proceso legal. Cuando la autoridad competente emita alguna sentencia, pues nosotros podemos ser notificados y inmediatamente actuar. O sea, sigue abierto entonces. Así es, está en litigio, todo eso. Sigue abierto, así es. A ver, cualquier persona entonces que tenga ámbito público o privado en materia educativa, entonces, todos los niveles, ¿no? Todos los niveles. Desde kinder hasta universidad. Posgrado. Pueden incluso denunciar en la SEC. Así es. Es que la gente de repente se queda. Pues oye, si viste excesos de maestros, desde bullying, quebranto financiero, lo que quieras denunciar, la SEC temas puede acompañar. legales, Temas entre legales, los dueños todo. luego sucede. ¿Dónde pueden ir a denunciar? Pueden ir directamente a la Secretaría de Educación y Cultura. Estamos en el Boulevard Colosio. Les vamos a dejar también los teléfonos y se pueden poner en pantallas a la SEC también y como a la SEC Sonora. Directo, así como es. SEC Sonora están en redes, me imagino, ¿no? SEC Sonora, así es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y directamente ahí estamos para atender a todos de cualquier índole. Hay índole federal, hay índole estatal, pero al final del día la autoridad en Sonora Educativa somos nosotros y nos corresponde atenderlo, ¿no? La línea de la educación está abierta. Yo te pediría si se pueden poner en pantalla. Te la menciono, es el 6622-897601 hasta la terminación 05 y tenemos una línea de atención del WhatsApp. Son 2 líneas, que es el 6624-505513 y 6623-557522. ¿Dónde te pueden seguir en redes a ti? A mí en Instagram, en Facebook y en X, como Froilán Gámez Gamboa. Está ahí disponible también mis redes sociales. Hemos atendido muchos casos por ahí también. Yo trato de contestar todos los que puedo. A veces es un poquito imposible que me tengan paciencia, pero con mucho gusto estamos ahí también para atenderles. Pues te agradezco mucho. Al contrario, Luis Alberto. Muy interesante la charla y sobre todo informativa, didáctica, para que la gente tenga herramientas para denunciar, para el operativo Mochila. Todo lo que has dicho, la verdad, es muy importante para hacer más conciencia del tiempo que estamos viendo. Y hacerle un llamado a las mamás y a los papás a que tengan confianza en la autoridad educativa. Todo tiene un proceso, todo tiene una normativa. Se los haremos saber para que ellos no tengan duda de que se va a actuar y se va a buscar lo mejor siempre en el cuidado para sus hijas y sus hijos. Gracias, secretario. Gracias, Luis Alberto, muy amable. El secretario de Educación, Froilán Gámez, aquí en Proyecto Puente, en el video podcast El Mundo Cambió en Puente Estudio, como cada jueves en la tarde y se libera. Y también en Proyecto Puente se transmite parte de esta entrevista. Suscríbase al canal de YouTube. Comparte esta entrevista, suscríbase, váyase a YouTube, le pone Proyecto Puente en vivo y listo. Usted nos puede ver en Proyecto Puente en el canal de YouTube en vivo de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Usted nos puede escuchar también en su auto en el Bluetooth como Proyecto Puente en vivo en YouTube. Proyecto Puente con Luis Alberto Medina en Facebook, Luis Alberto Medina en Facebook, Proyecto Puente Las Buenas Noticias en Facebook. Ahí estamos en nuestra comunidad, en TuneIn, proyectopuente.com.mx, @el Alberto Medina, Twitter o X, Instagram, TikTok, Threads, @Proyecto Puente, estas redes sociales, por todas partes presentes. Nos vemos en la siguiente.